La luna llena es una poderosa luna llena porque es la luna llena del eclipse que tuvimos hace 15 días y es una luna llena que se da en los últimos grados del eje Géminis-Sagitario. En estas fechas de Navidad, como sabemos, las lunas llenas son finalizaciones. eh, por lo tanto, esta luna llena tiene una trascendencia muy importante con todos los aspectos que tienen. Hoy con Walter Anliker y Martín Ochoa, bienvenidos y Hola, gracias a toda nuestra audiencia que nos está siguiendo. Walter, bienvenido. Qué gusto tenerte de nuevo por acá para compartir. muchas gracias por invitarme al programa de nuevo. Sí, encantado de estar con ustedes. Gracias, Walter. Bueno, pues pongamos un poco la carta de la luna llena. Sí, Esta luna llena se dio a la madrugada de hoy. Esto se dio, bueno, Juan hora Carlos, Colombia, Juan Carlos, están 23 diciendo de... que no hay sonido, que no se escucha, que Ah, hay problemas carambas. con el audio, que no se oye, que estamos haciendo mímica. Ya, espérate, lo cuadramos acá. Creo que ahí ya habla un poquito a ver si entra. Aquí se escucha, ya se está oyendo. Vamos a ver si nos escuchan. Hasta ahora Sí, dice, esperemos a ver si nos están oyendo. y ahora sí. Bueno, Entonces hagamos de nuevo la introducción porque sí quedó, en Facebook sí quedó bien, pero aquí no. Bueno, luna llena del eje Géminis-Sagitario. seguro, Juan, que están oyéndonos porque dicen no Sí, se ya ahora escucha sí. desde Los Ángeles, California. Ahora sí. Ya ahora sí, ahora sí. Bueno, Luna, hoy vamos a hablar de la luna llena que se dio en los últimos grados del eje Géminis-Sagitario. Es una luna llena muy importante porque es la representación, la expresión de la luna nueva que tuvimos hace 15 días, 14 días, que fue eclipse. Como tal, esta es una luna llena de finales, de reconocimiento, de poner en evidencia una serie de situaciones, algo que no teníamos en cuenta, que viene a darse como a la luz. Estos últimos 15 días con el eclipse digamos, se pusieron sobre la evidencia y sobre la conciencia muchos temas, y esta luna llena los refleja mucho más claros. Recordemos que la luna llena es la luz de la noche, es la luz del inconsciente, por lo tanto salen temas para elaborar. En este caso, como esta es una luna llena de Géminis, el regente de Géminis es Mercurio, y Mercurio, como está en Capricornio, está hablando que lo que salió a la luz es para tomar definiciones, acciones concretas, ser más constructivos en esos temas. Bueno, ahora sí, saludamos Walter, a Walter y a Martín, eh, ¿tú quien cómo nos ves acompaña esta hoy. alunación? Tú que tienes mucha experiencia, que Walter es uno de los astrólogos que tiene mucha experiencia y no solamente experiencia, sino que tiene mucho conocimiento matemático, astronómico. Es una persona muy confiable con el tema, no solo de la interpretación, sino de la rigurosidad de los cálculos, porque tienes la costumbre de hacer los cálculos a mano para constatar que realmente la técnica se maneja y está bien. ¿Qué nos claro. puedes aportar de esta lunación, Walter? Ok, muchas gracias, Martín. ¿Puedes tú subir un poquito la carta para Mm. toda? Ok, la luna llena. Siempre es algo impactante, es algo fuerte. En el cielo hay como mucha presencia de la luna. Ahora, la luna llena viene después de la fase lunar creciente, viene después de una luna nueva. La luna nueva fue un eclipse, se dio como un nuevo inicio, se dio un impulso y ahora tenemos el resultado. Las lunas llenas siempre son resultados, las oposiciones. En el ciclo, la oposición siempre es el resultado, es una cosecha. Entonces estamos en un momento como muy clave porque cuando hay lunaciones, luna nueva, luna llena o eclipses, muy cerca del punto del solsticio, entonces algo que marca ahorita bastante bien el fin del año, el inicio del próximo año. Es una luna llena
en medio de muchas constelaciones. Te digo, Venus se pone retrógrado, Saturno está exacto en cuadratura a Urano. Tenemos los nodos lunares que pronto pasan de Géminis Sagitario a Tauro y a Escorpio. Va a ser el año nuevo. Y te digo, Venus apenas se puso retrógrado. Entonces es como mucho impacto de constelaciones que tenemos para este momento y tenemos que ser un poco precavido, respirar hondo y como dijiste, Juan Carlos, con este Mercurio en Capricornio hay que ser realista. ¿Sí? Hay que aterrizar, hay que tener, hay que concentrarse. No hay que tomar las decisiones demasiado apresuradas. ¿Sí? Y hay otro tema, Walter, hay dos temas más. Es la luna llena, está ocurriendo sobre el centro galáctico, que estábamos Sí. hablando antes de abrir aquí el micrófono al público, Sí. que es interesante que hay, el grado 27 de Sagitario apunta Sí. al centro de la galaxia, no todos los grados apuntan al centro de la galaxia, allá hay un agujero negro, hay unas nubes también, entonces Sí. se supone que viene un impulso que todavía en astrología estamos tratando de entender, no que no existe, sino cómo es que se comporta, y a eso le pones que Júpiter en unos pocos días entrarás en Piscis, o sea, es lo que tú nos estás diciendo, hay una serie de cierres muy Varias. notorios. Sí. Sí. Y ¿saben qué? Estoy viendo que esta luna llena está en cuadratura a Neptuno. ¿Va? Hay una cuadratura a Neptuno. Entonces, otra vez confirma que las decisiones que tomamos con los pies en la tierra, lento, bien meditado, no apresurarse, respirar hondo. Creo que eso es importante, ¿sí? Reflexionar sobre esto. Y quería yo comentar respecto al centro galáctico, que lo estamos investigando y observando desde años, el sentido, significado astrológico bien definido, no lo he logrado de tener hacia la mano, ¿sí? Interesante es que el centro galáctico, el centro de la galaxia, suena como muy interesante, impactante astronómicamente también. La verdad es que los astrónomos están diciendo que es un hoyo negro. Entonces ya está menos romántico el asunto. Pero sí, puede ser que es algo que tenemos que comenzar a investigar más. ¿Sí? Aquí nos están escribiendo que como hoy hubo elecciones en Chile bajo luna llena, signos mutables, finales de ciclo, que están hablando del triunfo del presidente más joven de la historia de Chile, que emerge, es de la nueva generación posterior a la dictadura de Pinochet. Okay. Interesante observar eso, ¿no? Con estos finales de ciclo, con cambio de eje nodal, porque ese cambio de eje nodal que estuvo en Sagitario en Géminis y esta luna llena es en el eje Sagitario-Géminis, digamos que esta luna llena es el final de ese proceso del eje nodal para entrar en Tauro. Yo creo que es interesante observarlo con esos movimientos de cambio, ¿no? De cambio, de nuevas propuestas, pero también observando la conjunción que se va a dar Júpiter-Neptuno, que en pocos días vamos a tener en Piscis, que en la astrología mundial está asociada a los movimientos sociales, a las reivindicaciones sociales, que tienen la posibilidad de exteriorizarse, de expresarse, y también con un sentido de realidad, porque Neptuno asume a veces el papel de la ilusión de que todo ya se resolvió mágicamente porque ocurrió tal evento, y falta verlo, como me parece muy coherente lo que nos estás diciendo. El regente de esta luna, que es Mercurio, está en Capricornio, que dice, muy bien, con los pies en la tierra, con el sentido de realidad, con el sentido de periodicidad, con el sentido con el sentido común, eso no es negatividad, sino sentido de las justas proporciones para saber qué se puede, qué no se puede hacer.
Pero bienvenidos los cambios y los nuevos comienzos que nos está marcando esta luna llena y el cambio de eje nodal con las demás constelaciones que tú nos mencionas. Sí, 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 sí. Y es interesante, frecuentemente el fin de año, junto al solsticio, se dan constelaciones fuertes, pero también frecuentemente a nivel político se mueven muchas cosas en esos días. ¿Sí? Por lo menos en México estamos acostumbrados a eso. Respecto al cambio de los nodos, yo creo que esto también es interesante. Todavía dura unos días la posición del nodo norte en Géminis. Yo uso el nodo promedios, otros usan el verdadero que va adelante y atrás. No importa, próximamente se da el cambio. Se da un cambio y vamos a tener el nodo norte en Tauro. Vamos a tener el nodo sur en Escorpio. Si yo veo esto, el mensaje del nodo norte en Géminis era como hablar, diferenciar, observar, no, dejar de soñar en grande, no aterrizar las cosas, tener papeles en la mano, ¿sí? Y ahora vamos a ver si esto lo que tenemos escrito en la cabeza, ¿sí? Va a ser posible de realizar, de aterrizar. Yo pienso que el nodo norte en Tauro nos está diciendo que nos tenemos que independizar económicamente. Con Urano. Urano está en Tauro, el nodo se va a hacer contacto. A ver, ¿quién es independiente económicamente? ¿Ah? Más allá de nosotros, de los astrólogos, ¿ah? ¿Quién realmente es autosuficiente, independiente, autosostenible? ¿Sí? Creo que eso va a ser va a ser un tema clave. ¿Sí? Walter, ese tema que estás tocando, a mí me parece que es un tema central en esta luna llena. Sí. ¿Por qué? Porque como el regente de la luna es Mercurio, que está en Capricornio, también en un signo de tierra, lo que se está poniendo en evidencia es eso. ¿Qué tan autosuficiente soy? ¿Qué tan dependiente soy de los demás? Económicamente, ¿me puedo sustentar con mi proyecto de vida y demás? Y como también el eclipse cayó en Sagitario y esta es una luna llena de ese eclipse, en cierta medida lo que está diciendo es, lo que estoy realizando me da un sentido de vida y si me da un sentido de vida, ¿cómo lo genero para que sea productivo económicamente, para que me abra una pauta de economía, crecimiento y desarrollo individual? Entonces, estas épocas, este diciembre prácticamente, hay que estar muy atentos a lo que está pasando a nivel laboral, económico, familiar, relacional, porque hay unas pautas de construcción para el próximo año. Sí, sí, sí. Y justamente el planeta Marte que entra a Sagitario tan cerca del nodo sur puede ser una tendencia un poco excesiva de gastar de tarjetas de créditos y realmente el nodo sur cuando después está en Escorpio, esto nos dice, no, cuidado, no dependes de otros, no te endeudas. Generar, pero no a costo de créditos, sino algo propio, algo así creo yo. Bueno, hay un tema andando y es que la economía, así como hablamos a nivel individual, a nivel global, como humanidad también enfrentamos estos ciclos. Sí. Y la economía norteamericana por primera vez está muy endeudada, no han podido pagar la deuda. El plazo se vence aquí en diciembre, porque el 18 de octubre fue el momento crítico, se logró un acuerdo de 2 meses. Y eso está hablando, ese es un acuerdo que no es solo la economía norteamericana, sino la economía global o los valores, ¿no? Este cambio de eje de Sagitario, Géminis, que nos tocó todo el tema de la pandemia, todos los cambios en la comunicación, en la manera de pensar. Ahora nos vemos, como tú lo estás señalando, en la necesidad de verlo plasmado en la realidad. O sea, lo que sí es claro es que los viejos liderazgos,
con las viejas ideas, las extremas del pasado, no funcionan para estos nuevos tiempos, donde aquí los discursos de tipo farandulero, por decirlo de alguna manera, de tipo populista, se van a estrellar con ese Urano en Tauro que dice, a ver, todo ese tipo de retórica del pasado no sirve. Y muchos países van a empezar a pensar, yo ya he leído algunas cosas de países que están creando, que no es algo nuevo, eso se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, monedas internas en Europa. Tú que eres suizo, seguramente sabes del tema, que eso se hizo en muchos lugares de Europa y sirvió. Y ya hay varios países en el mundo hablando de cómo crear sistemas de comercio con los países vecinos a nivel regional. Yo creo que se avecinan unos cambios colectivos, así como nos cambió la cuarentena y el tema del coronavirus, a nivel del pensamiento, la forma de pensar, de comunicarnos. Vamos ahora a unos cambios estructurales que no van a llegar de la noche a la mañana, pero que son importantes saberlos asumir tanto en lo personal como en lo colectivo. Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces vamos a tener para el 2022 el acercamiento del nodo hacia el planeta Urano. ¿Sí? Y eso sí nos va a dar, y pienso yo, el mundo de los bancos, las minas, los seguros, va a tener tremendo efecto en todo eso. Ya lo tiene, ya lo estamos viviendo, pero creo que esto se vuelve más concreto. Concreto y también complicado. Posiblemente después, cuando Urano entra a Géminis, ya las cosas van a fluir. Pero con este Urano en Tauro, tenemos esos cambios y a fuerza tenemos que aguantarlos y superarlos, pero no es fácil. No es fácil, pero también cómo es de importante ese proceso que vamos a empezar a vivir el próximo año, los próximos 18 meses, con los eclipses encima de Urano. ¿Por qué? Porque los eclipses nos ayudan a poner en evidencia y hacer unos cortes y unos cierres, unos apagones frente a unos temas de valor. Y acá lo que se está proponiendo a nivel social y colectivo, como tú lo mencionas, Martín, con las economías globales, pero a nivel individual y personal, es como, ¿a qué es lo que yo le apunto? ¿Cuáles son mis valores? Sí, correcto. De acuerdo, muy de acuerdo. Viene a generar, y sobre todo en este diciembre, como tenemos esta Venus-Plutón, lo que está diciendo es esas relaciones que tú considerabas que te daban una estabilidad y una solidez, ¿realmente te lo estaban generando o realmente estabas tragándote muchos sapos por ese proceso? Lo que está diciendo esta temporada es libérate. Ya te dieron evidencias de unos procesos familiares, sociales, de dependencia, en Capricornio, de sentir que soy el responsable de un grupo de personas o de una familia o de un tema. Te pusieron ahí ya una evidencia. Libérate de eso que ya estás viendo en concreto y arranca a ser más autónomo. No tienes por qué estar pagándole la deuda a todo el mundo a nivel familiar, por ejemplo. Con Venus, Plutón está diciendo que cada uno cargue lo suyo. Sí. Y todo eso para el fin de año. Entonces hay que tratar de ser un poco cuidadoso. Y a lo mejor se dan situaciones que de viejas personas regresan a la vida de uno. Contactos del pasado regresan, ¿sí? Y puede ser que si alguien no está muy listo, ¿sí? Entonces está repitiendo y repitiendo la vieja historia. ¿Sí? Sabes, Walter, que tú estás tocando ahí un tema muy importante con esa Venus retrógrada. Como está con Plutón, estas retrogradaciones, estos reencuentros del pasado pueden ser muy útiles en este momento para cerrar etapas, no tanto para volverlas a abrir, sino para poder decir, sano este proceso o entrego ya este proceso y no me quedo atorado por siempre con una situación, un antiguo amor o una antigua relación familiar o una antigua relación laboral. Este proceso de Venus-Plutón retrogradando es como revisa esas relaciones que tuviste, perdona, entrega y cierra. Si hay un reencuentro,
es para cerrar, no para volver a abrir. Claro. Finalmente todo es cuestión de conciencia, ¿no? Correcto. El tema Sí. es conciencia. Conciencia. Sabiendo hacer el tema de los planetas están vivos en nuestra vida, en nosotros, dentro de nosotros mismos y fuera de nosotros mismos. Y lo que tú dices, Walter, es la clave, conciencia. Porque la conciencia, y es lo que hemos tratado con Juan durante todo este tiempo, es decir, la astrología es un tema de darse cuenta, de tomar conciencia y de mirarlo como un espejo en el cual nos podemos reconocer y ver inclusive cosas que no estábamos viendo para evolucionar, para que nos podamos manifestar. Eso faltaba, esa palabra, sí. Sí, sí, sí. Fíjate cómo es una luna de Géminis, la luna de Géminis, el signo de Géminis busca ponerle etiqueta, nombre, palabras, ¿sí? Contexto, algo. Hay que aprovechar esta luna llena y cuando digo aprovecharla no solamente el día de hoy, sino que vamos a tener su influencia durante los próximos 10, 12 días, vamos a estar muy activo para poder definir los procesos, definir los problemas, definir las relaciones, ponerles con palabras, poder escribir frente al tema, que no se quede simplemente como un fantasma mental de lo que yo pienso de la otra persona o de lo que pienso, sino poderlo transmitir a través de un sustantivo, un verbo, una acción, una palabra. Esta luna llena nos puede ayudar a definir los problemas y así empezar a encontrarles solución. Sí, estoy muy de acuerdo con todo esto. Posiblemente hay que acostumbrarnos y observar las lunaciones un poco más. Las personas deben observar en dónde en sus horóscopos están cayendo las lunaciones. Yo lo hago frecuentemente con mis alumnos, ¿sí? Y cuando comenzamos a hablar de tránsitos, hablamos del ciclo de la luna y de estos 13 lunas nuevas o 13 lunas llenas que se dan al año y van avanzando y van pasando por toda tu carta. Y la luna nueva muestra un inicio de la luna llena, un resultado, y así vas avanzando por la carta. Y a veces hay lunaciones que tocan algo importante en tu carta natal. ¿Sí? Y en esas lunaciones te vas a recordar. ¿Sí? Y yo creo que es la luna llena, la luna nueva, son parte, es esa parte de la astrología, esa parte dinámica donde vemos cómo los tránsitos, las constelaciones del momento hacen un impacto en nuestra carta natal. Luna nueva, luna llena y más fuerte todavía los eclipses, ¿no? En su efecto. Pues mira lo que estás mencionando, Walter, que tiene mucho sentido porque los tránsitos y los movimientos que se dan en la carta, además de los tránsitos, progresiones, arco solar, direcciones primarias, son relojes o son movimientos sincrónicos que están dándose y los detonadores de esos movimientos generalmente están asociados a las lunaciones. Nosotros tenemos a Neptuno ahí en Piscis y resulta que esta luna justo está haciendo una figura que se llama un yod o una T cuadrada, perdón, sí. Y en el método Hoover se llama un triángulo de eficiencia, que es el punto de salida a 90 grados. Y justo hoy fue la elección en Chile. Y eso nos está hablando quién ganó, la persona que tiene una posición tipo Neptuno, más hacia la izquierda o más social, porque no solamente Neptuno es la izquierda, sino más social. ¿Qué implica eso? La luna como la emoción del pueblo, una expectativa, una ilusión, un sentir. Y también está el sol, que nos hace ver con mucha claridad el sentido de la realidad. Y en astrología mundial el sol es el presidente, Neptuno, la luna es el pueblo. ¿Es donde desemboca eso en este momento? En Neptuno, que dice la ilusión que tienen de un cambio. Y ocurre una elección justo el día de la luna llena, pues estamos viendo en signos mutables dónde queda, pues habla más de los movimientos o la política más de tipo izquierda o social. Ahí estamos viendo lo que en el ejemplo, no a nivel político, lo aclaro, sino en la astrología
hay que hacer como dicen en algunas casas, en esta mesa, en este comedor no se habla ni de religión ni de política para no agarrarnos a pelear. Y para poder ser un estudiante objetivo, serio, o un observador objetivo, serio, es necesario, no solamente en política, en religión, sino puede llegar a la consulta una persona a plantearnos algo muy complejo para nosotros en nuestro sistema de creencias y lo mejor es decirle no te puedo atender, ve donde alguien que tenga una imparcialidad para que sea objetivo, si no lo que voy a hacer es transmitirle mi sentir, mi experiencia, pero no lo que está en la carta. Este es un ejemplo muy concreto de lo que tú nos acabas de decir de la importancia de las lunaciones, con estos movimientos lentos que se van dando y nos dice, mira hacia dónde está apuntando en la emoción colectiva. Ahora, que es Neptuno, ¿no? Pues nos dice, hay una ilusión, una gran necesidad de cambio, de bienestar. Y luego el eje Tauro-Escorpio nos dice, vamos a ver cómo son esas transformaciones. Vamos ahora a la realidad, a la plasmarlo sobre la materia, con Urano en el camino, que Urano no es lo que uno cree. Mi maestro, primer maestro de astrología, León Sánchez, nos decía siempre, háganse amigo de Urano. Él tenía conjunción Sol-Urano en Acuario en 1913, nació por allá, 14. Él nos decía, mire, háganse amigos del señor Urano porque en el camino usted le desbarata las cosas y se las plantea completamente no. Y prepárese porque en la era que estamos ahora tenemos que estar preparados a que se nos desbaraten las cosas y tener que armarlas de manera nueva. Pues eso es lo que nos espera con Tauro, Urano en Tauro, que nos dice, llegó el eje y dijo, ahora sí vamos a ver cómo es que vamos a armar de nuevo esta realidad o este caos que ya tenemos armado, a ver cómo lo organizamos de otra manera o pasa algo más complejo, ¿no? Eso sí está en nuestra conciencia. Sí. Mira, yo como he dedicado a preparar predicciones para el año, yo me recuerdo ahora que para el mes de enero, significa la próxima luna llena va a estar el Sol en conjunción a Plutón y la oposición va a estar exactamente ascendente, descendente en Santiago de Chile. Tremendo. Entonces, lo que está pasando ahora posiblemente para enero va a tener mucho efecto. Lo que pasa es el Sol va a estar con Plutón y la Luna va a estar en oposición. Claro. Eso va a estar ascendente, descendente, el Sol Plutón en el descendente en Chile y la Luna en el ascendente. Y si la Luna está al pueblo, entonces va algo fuerte, va a haber una respuesta a lo que está ocurriendo ahorita. Sí. Yo recuerdo, Walter, que hace un año y algo más que te tuvimos en este programa, nos decías con el nodo norte en Géminis, necesitamos discriminar. Sí. Aprender a discriminar. Sí. Y creo que fue una frase, y la recordamos con Juan en algunos momentos, que era un muy buen consejo, porque la mano de información o la cantidad de información que apareció en este eje Sagitario Géminis de todo tipo, la cantidad de mentiras, de paranoia de todos los lados fue horrorosa. Nos intoxicamos de información, el virus, el mayor virus era el virus de la información de todo tipo y corrupta, ¿no? Ahora ¿cuál sería, así como una frase de esas que nos dijiste que había que discriminar con el nodo en Tauro? Por eso yo digo independencia económica, autosuficiencia. Sí, yo creo que eso es clave en esos momentos. Valores también. Escala de valores. Estoy viviendo de acuerdo a mis valores. Es que es tan importante, ¿me entiendes? Hay niños que no tienen valores y otros que tienen valores. Y mira cómo se desarrollan. La escala de valores es importantísimo. Probablemente es algo que también se comienza a ser cada vez más importante. El precio real de las cosas. El precio real. Sí.
Ah, O como decía Facundo Cabral, ¿de qué sirve un vaso de petróleo en el desierto si allá lo que vale y sirve es un vaso de agua? O sea, una cosa es el valor especulativo en el mercado, pues, que sí, tenemos una burbuja económica andando en sí, China, en varios países, en Estados Unidos, incluso aquí en sí. Colombia se habla, y ese es el Urano en Tauro que nos dice, ojo con esas burbujas, ojo con esas especulaciones, Ojo con las burbujas, sí, ojo con las burbujas, y con las burbujas que cada uno se mete también en la cabeza, nos sí, está diciendo, Tauro tiene que ver mucho con el sentido de la realidad, con los sentidos despiertos, con los pies en la tierra. Cuando hablamos del signo de Tauro como conservador, no habla de una persona en su término neutro, aferrada al pasado, sino que sabe manejar los recursos para que los recursos se consoliden, se mantengan y produzcan. Y creo que ese sentido de la realidad vamos a tenerlo que tener muy presente en este año y medio que viene el nodo en Tauro, porque sí, se nos avecinan cambios con ese Urano que está ahí, es inevitable los cambios, sí. no los vamos a poder ponerlos así como maquillados, y lo que tú y Juan están recalcando me parece muy valioso. Y He Juan empezó con visto, eso, necesitamos independencia, ¿no? Y buen criterio y creatividad, porque Urano nos arroja la creatividad, invéntesela, como decimos aquí en Colombia, a ver, mire, invéntesela, a ver qué va a hacer. claro, sí, sí, sí. Y cuando a veces la situación de vida es complicado, entonces se estimula la creatividad. ¿Sí? Es, Fíjate, sí, con respecto a los ejes nodales, es por unas preguntas que están haciendo acá en el chat. Los ejes nodales tienen un retorno inverso cada 9 años y un retorno concreto, es decir, nodo norte encima de nodo norte, cada 18 años y medio. Estas épocas, para las personas, por ejemplo, que tengan el nodo norte o sur en este eje, Escorpio, Tauro, quiere decir que están haciendo un retorno, bien sea inverso o completo. ¿Sí? Y estos retornos nos están hablando de hacer unos, a ver, cada vez que hay un retorno, hay un corte del cordón umbilical. Por eso a los 18 años y medio nos dan la identidad del país de origen. Las oh, fechorías que cometas ya no meten a la cárcel a tus papás. ¿Sí? A los 37 años, ya con una adultez, hay una necesidad de hacer una focalización y unos hechos ya de adulto, de conectarme con propósito de vida individual. Y así, digamos, cada 18 años, pero cada 9 años, cuando es el retorno inverso, también hay una evaluación. ujú. ¿Esto que comencé hace 9 años está teniendo unos buenos frutos o necesito hacer unos ajustes para seguir adelante con el proceso? Mientras entra la oposición Urano-Urano de los 40 a los 46 años con Plutón y con... Y dice, prepárate para los ajustes de fondo, porque la vida es dinámica. Yo creo que hay algo que tenemos que aceptar y la astrología nos lo enseña. Todo el tiempo los movimientos, hay un patrón básico, un mandala, un, un, un potencial en cada momento de nacimiento que es único, pero eso no es estático y tenemos todavía una idea del pasado, que la vida tiene que cambiar para donde yo quiera o no cambiar, o que cambie a mi gusto. La astrología lo primero que nos muestra con los movimientos, nos dice, no tiene que ver con si crees o no crees. Llegó Urano, llegó Neptuno, llegó Saturno, llegó Júpiter, llegó Plutón. O sea, la vida es movimiento. Como, como cuando una persona baila, tiene que moverse. Si no se mueve, pues es un tronco, ¿no? Ahí sembrado y se queda rígido, tieso. Pues la vida hay que bailar con la vida, con el universo. Entonces los tránsitos nos hablan de eso, de un dinamismo, de una evolución. Y no es que haya tiempos malos, sino que el invierno es invierno, y el otoño es otoño, la primavera y el verano son verano. Entonces hay una polaridad, sí. Vamos hacia el verano, los países donde tienen verano, y luego tendremos que ir 6 meses después hacia el invierno. Y la vida se mueve en esos extremos, pues así es la vida. A veces vamos para un lado, a veces vamos para el otro. Y la gracia de este baile es que podamos fluir. A veces nos cuesta fluir, a veces estamos demasiado sueltos y fluidos. Para eso es el libro de los cielos. Y lo que nos están hablando aquí Juan y Walter es que estamos entrando en una etapa de cambio, que todo este cambio mental de las lunaciones que tuvimos
más los eclipses que tuvimos en el último año y medio con el eje nodal en Sagitario, Géminis, pues ahora se vino la hora de la verdad. Ahora vamos a ver en el eje Tauro-Escorpio, el eje de las posesiones, del manejo concreto de las cosas, a ver cómo es que vamos a enfrentar o cómo vamos a organizar estos nuevos valores, estos nuevos criterios, y si no lo hacemos, pues Urano se nos vuelve un caos. Estamos llamados a los procesos de cambio de fondo. Los discursos impersonales del pasado, las viejas creencias, nos toca con el eje del nodo sur en Escorpio, nos va diciendo, ve soltando, ve reciclando ciertas ideas que ya no van más. Y con el nodo norte nos está diciendo a concretar, a materializar, a plasmar, y con Urano en Tauro y el nodo norte en Tauro dice a crear, a innovar, a propiciar cambios, porque si no, los cambios con Urano es o vas cambiando o te arrasa el cambio. Así es. Sí, sí, sí. Fíjate que el Urano en Tauro y los eclipses que vamos a tener allí y todo, un poco lo que dice Tauro y Urano es esto que he creado, esta vida, esta estructura que he creado hasta ahora, me da lo suficiente para expresar todo lo que llevo dentro. Entonces tal vez los eclipses encima de Urano es como necesito crear nuevas estructuras para sacar mi propia sustancia, para sacar mi proyecto de vida, no simplemente quedarme dormido con lo que hay, sino ir un poco más allá para poder expresar más la propia sustancia que llevo en el corazón. Yo creo que ese es el mensaje de los tránsitos de Urano, es que siempre con todos los tránsitos de Urano puedes hacer algo nuevo. ¿Me entiendes? A lo mejor esto que no te atreviste hasta ahora, véalo, a lo mejor ahora es el momento. ¿Sí? Y eso finalmente tiene que ver con evolución. ¿Sí? Y el planeta Urano espera lo inesperado, pero si tú cooperas con él y eres creativo, te trabaja contigo. Si estás en contra de él, entonces la vida te presenta los cambios, pero de manera no bienvenida, ¿no? Sí. Inesperado. ¿Sí? Y es que fíjate cómo, ahora que estamos hablando tanto de Urano por los ejes nodales que están entrando ya, la luna llena es una expresión también de lo que viene a traernos ese Urano, porque como el regente es Mercurio y Mercurio está en un trígono, ¿sí? Es como si se pusiera más en evidencia a qué es lo que le tengo que apuntar, qué valores tengo que reemplazar, qué fijezas que consideraba inamovibles, las empiezo a soltar un poco más, ¿no? Sí. A ablandar, a aflojar, a dejar ir y a permitir que entren cosas nuevas, ¿no? Hay una pregunta con las criptomonedas. Nosotros no somos partidarios, primero porque esto no es Walter Supermercado, que dice velas blancas, invierta. Las criptomonedas son Urano, claramente tienen que ver con el movimiento de Urano, y Urano, hay algo clave, y es que Urano busca la seguridad en el futuro, en lo nuevo. Esa es la ciencia. Pero Urano, ¿qué nos dice? Abra la mente, pero experimente. Y sobre el camino, que eso es típico de Urano, vaya corrigiendo. Entonces, esas propuestas como de, dígame si puedo invertir en criptomonedas o no, eso es bajo tu libre albedrío, Urano, bajo tu criterio, y el consejo es, si lo quieres hacer es tu voluntad y mira, a ver, con prudencia. Urano es ciencia, ¿no? Entonces la ciencia nos indica, dice, vaya experimentando, vaya observando, porque Urano y Saturno se necesitan. La ciencia experimenta, y cuando experimenta varias veces, desarrolla un patrón, y al volverse un patrón de experimentos, dice, se vuelve Saturno. Pero la ciencia, Urano, dice, necesitamos ir un paso más adelante. Entonces, ustedes no es sino que cojan estos teléfonos o estos aparatos. Salió el último, sí, en mes y medio o en menos de mes y medio ya salió el otro último, ya no es el último, sino ya es el antepenúltimo. Entonces, ¿qué nos dice Urano? Experimenta, abre tu mente, pero abrir la mente no es ser, mandémonos de cabeza al abismo sin mirar, sino aprende. Urano también nos habla a usar esto, a usar la cabeza, dice, abre tu entendimiento, aprende, aprende de lo nuevo. Si no aprendes de lo nuevo, te quedas en el pasado o la vida te lo impone y
llegó la hora de hacer transacciones por internet y resulta que yo no sé, y no puedo y me aíslo y entonces yo sigo protestando contra Urano y pues ahí la historia me atropella. Entonces tenemos que abrir la mente, necesitamos aprender, experimentar, no simplemente apuéstele a tal cosa porque eso va a ser a la fija, ¿no? La vida es dinámica y Urano nos saca de la pereza mental y nos dice, aprende de lo nuevo, experimenta, te equivocas, no te equivocas, aprende. Y me parece lo que ustedes dos dicen, que atreverse a hacer algo nuevo, me parece muy valioso con el nodo norte, que es un indicador evolutivo, entrando en Tauro con Urano, que dice, abre las puertas a lo nuevo, experimenta. Si no funciona, tranquilo, aprendió algo. Y si funciona, pues habrán más campos de desarrollo. Martín, yo a eso que estás diciendo le incluiría dos temas más, y es que como Tauro maneja la perseverancia para llegar a una buena cosecha, es no te desanimes si las cosas no salen de primera opción, síguelo intentando. Estos son 18 meses con Nodo Norte en Tauro que está diciendo, inténtalo, inténtalo y nuevamente inténtalo, ¿sí? Por un lado. Pero hay otro tema muy importante con eso que estás diciendo de las criptomonedas y todo, con tanto que vamos a tener en Piscis, con ese Júpiter entrando en Piscis y con ese Neptuno en esta lunación ahí también, eh, ojo, no te dejes simplemente eh, embriagar con el Embaucar. sueño y embaucar, ¿sí? Porque cuando está Neptuno muy activo somos totalmente hipnotizables. Entonces, con tanto Neptuno activo es como me cuentan una historia y me hipnotizo con la historia y me dejo ir. Y este momento lo que está diciendo, ojo, Venus, Plutón en Capricornio, mira bien lo que hay detrás. ¿Cuáles son los valores que hay detrás? Esto de las criptomonedas, ¿estás seguro? ¿Qué valores están manejando ahí? ¿Cómo es ese lavado de dólares que hay allí? ¿O cómo, o eso que estás invirtiendo, qué hay detrás de? ¿Sí? Por un lado. Y con Mercurio en Capricornio también está diciendo, esto tiene que ser con hechos, con acciones, no simplemente embriagados, me entrego a un proceso, porque después las consecuencias pueden ser bárbaras. Pienso que es como una sopa, ¿no? Saber combinar los ingredientes. Cada uno le toca experimentar en su propia vida cómo experimenta. Es verdad lo que estás diciendo, Juan, de Neptuno, Júpiter, y hace unos días lo hablábamos en este programa, cuidado con las exponenciales, excesivas fantasías, y a la vez también Neptuno, Júpiter habla de una alta inspiración, de un reconocimiento del mundo sensible, y sobre todo en agua, en Piscis, pero con sentido de la realidad. El nodo está en este momento diciendo con sentido de la realidad o que pueda ser plasmado, aterrizado, o sea, como una sopa. Mezcle los ingredientes y si le echo mucha sal, échele agua para que diluya. O empezó con Urano a hacer una sopa de papas y terminó siendo de otra cosa, pero se inventó algo nuevo o algo diferente. Entonces, me parece que la vida es para experimentarla. No, con Urano en Tauro no nos podemos quedar quietos ya. Tampoco es mandarnos arrojadamente de manera irresponsable en cualquier cosa que nos prometan. Para eso está la astrología que nos dice, inspírese, Júpiter, Neptuno, todo, con sentido de la realidad y no todo lo que brilla es oro. Y el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, Urano. Entonces, muévete y vas ahí, vas viendo los semáforos de la vida que te dice, padre, confía en su intuición, bájela las expectativas del ego que quiere soluciones mágicas con ese Júpiter Neptuno y abra la mente a aprender y a disfrutar, porque a la larga lo que es de este mundo en este mundo se queda y lo que nos vamos a llevar es cómo nos jugamos este partido, este ajedrez de los dioses, allá de los planetas y nosotros somos las fichas de ajedrez de ellos. Entonces, ¿cómo nos lo disfrutamos? Eso es lo que importa, qué tan feliz y qué tanto disfrute y cómo podemos fluir, sobre todo la fluidez y la conciencia son muy claves acá, no como las ideas fijas, temerosas o especulativas o fantasiosas, sino conciencia. Este, Sí. sí, lo que dices, fluidez. Entonces, tenemos una situación de que el próximo año esa cuadratura Saturno-Urano que limita tanto la fluidez
va a estar todo el año, hasta más o menos finales de noviembre, va a estar muy cerca. Y ese creo que es el aspecto que frena un poco la fluidez. ¿Sí? Sí. Todo el año esta cuadratura, un bloqueo, el mundo empresarial está llorando por esta cuadratura, ¿no? Esto creo que va a seguir todo el 2022 y esto hace difícil que las cosas fluyan fácilmente. De acuerdo, igual. La conjunción Júpiter-Neptuno es una conjunción muy etérica. Muy etérica, ¿sí? Y muy rápida, ¿no? Pasa en pocos meses. Sí. Y hay muy buenas ideas, intenciones, pero nada es muy concreto, nada, no es garantía que se aterrice, se concretiza. Yo he visto, te recuerdo, que, por ejemplo, Francia tiene una fuerte resonancia siempre con esa conjunción. Cuando hay Júpiter-Neptuno en Francia pasan cosas y estos tienen después trascendencia sobre toda Europa. Ya sabes, Francia, las manifestaciones son diferentes que en otras partes del mundo y son muy sensibles a Júpiter-Neptuno. Y ahora, el 2022, la conjunción se da en el signo de Piscis, donde están el nuevo y el antiguo regente de Piscis, pues en conjunción. Entonces, la conjunción va a ser fuerte y el entorno en contra también va a ser muy fuerte. En contra de esa parte espiritual. ¿Sí? Creo que respecto a las criptomonedas no se van a poder quitárselos más. Y hay muchos y cada vez más. Y es un problema porque uno tiene que tener tiempo y nadie tiene tiempo. Tendrías que tener tiempo para meterte horas y horas y horas y horas para saber cómo usarlo para que no te engañen, ¿no? Para que no haces equivocaciones. ¿Y quién tiene hoy día tiempo? Nadie lee un libro. Bueno, nosotros de vez en cuando, ¿no? Pero estamos en un tiempo muy apurado, ¿sí? Estamos en un tiempo muy apurado y yo digo, mucho cuidado, la cuadratura Saturno-Urano, que en unos días está exacto la última, dura todo el 2022. Eso es como un trancón en una autopista que va de a poquito aflojando, pues por más afán que uno tenga, lo fluido en ese estado es, pues tenga paciencia y vaya de a poquito, porque ¿qué más? Porque aquí las ganas de salir rápido no van a funcionar. Y de cambios rápidos y las promesas de cambio rápido no van a funcionar porque nos vamos a estrellar con la realidad de Saturno que está frenando lo que viene de atrás. Las consecuencias, las responsabilidades del pasado frenan los cambios y nos toca aceptarlo y aprender a manejar ese baile entre la necesidad de lo nuevo que quiere implementarse rápidamente versus lo que viene de atrás, las consecuencias no de los 2 últimos años, sino de Saturno, de por lo menos de los últimos 29 años que vienen de atrás, que nos están frenando, que nos están diciendo, eso tiene un sentido, ¿no? Si nosotros resolviéramos rápidamente las cosas, pues no aprendemos, o aprendemos que lo resolvemos con cualquier salida en falso. Y Saturno tiene por objeto que tomemos conciencia de lo que implica lo que hacemos en el tiempo, sembramos una semilla, la recogemos en el tiempo, cuando no esperábamos, y lo que no sabemos qué hacer con ella nos dice, es para que te vuelvas más prudente, ¿no? Prudente no es que no hagas nada, sino más consciente, con una visión más integrada de la vida y no de momento, no del instante. Es parte de un ciclo esta cuadratura. Entonces tenemos que ver, el ciclo comenzó en la conjunción en el año 88, se dieron 3 conjunciones en el signo de Sagitario y nace como la globalización a lo mejor, ¿no? Sí. La caída del muro de Berlín.
Después 88, cae el muro 89. de Berlín, se va a la Unión Soviética, todos esos cambios se iniciaron con Saturno-Urano en Sagitario, 88. Después había una cuadratura, una oposición y ahora estamos en la cuadratura menguante. La última. La última. Entonces, lo que necesitamos es resetear, actualizar. Tenemos que tener mucho cuidado porque si no, nos hundimos. El que no se sabe actualizar bien ahora se hunde. Y en la próxima conjunción, en unos años, ya va a estar fuera de la jugada. Sí, nos tocó aprender de lo nuevo, eso sí es inevitable. El que pelea con lo nuevo se queda en el pasado y se descontextualiza. Entonces, mira, abrir la mente. Hay una pregunta que aquí hicieron por el chat de cómo se llevan las cuadraturas. Esto es muy importante. Cuando tú precisamente, Walter, mencionabas de la cuadratura que va a estar vigente todo el siguiente año, las cuadraturas no son ni buenas ni malas. Es más, yo diría que las cuadraturas son uno de los mejores aspectos a nivel humano. ¿Por qué? Porque generan una contradicción y al generar una contradicción tengo que generar creatividad para solucionar esa contradicción. Por eso todo es cuadrado, un carro es cuadrado, el computador en donde estamos hablando es cuadrado, porque ha sido una solución a una problemática que teníamos que creativamente encontré un punto de acuerdo para dar, seguir adelante y no quedarnos simplemente en el malestar que genera. Entonces, cuando ya hablamos de las cuadraturas a nivel de la carta individual versus los tránsitos, son una iniciativa, es un motivante que está diciendo esto que hay es un problema, ¿cómo lo soluciono? No cómo me quedo en el problema y cómo me quedo acá atorado como sin solución alguna, sino qué posibilidades me está gestando esta cuadratura. Por eso cuando hablamos precisamente de la luna, no hablamos de los trígonos ni de los sextiles, hablamos es de la oposición cuando es luna llena, la conjunción cuando está el cuarto creciente cuando está en cuadratura. Entonces, hay que ver que las cuadraturas, por más de que sí generan una dificultad, es un motivante que nos está diciendo como seres humanos cómo vamos a generar creatividad frente a esto. Ahora bien, con Saturno en Acuario, que lo hemos tenido desde el año pasado, allí en Acuario y que sigue otro año más allí, Saturno es aterrizar. ¿Y qué está aterrizando en Acuario? Los ideales, la creatividad. Entonces, esta es una muy buena época para aquellos que estaban diciendo acá en el chat que yo soy mucho en fuego y me quedo solo en las ilusiones. Pues estás en un momento muy bello para coger ese Saturno que está en Acuario y ponerlo en práctica, que no se quede en ideas, en fantasmas, en hechos, en acciones, sacando versiones y sacando adelante un proceso. Es que las cuadraturas están generalmente, casi siempre están integrando dos elementos que no están en consonancia. Por ejemplo, Saturno en Acuario, aire, con Urano en tierra. Entonces plantea un reto creativo y además está eslabonando una misma cruz, en este caso la cruz fija. Y Claudio Ptolomeo, por allá del año 190 después de Cristo, en su modelo de los aspectos, plantea o nos muestra desde esa época que la cuadratura es un equivalente de Marte. Entonces, eso es, póngase a trabajar, ponga la energía a ver cómo une el aire, la información, la mente, los conocimientos, vuélvame los concretos, con la realidad que tiene ahora. En la realidad de cada uno tiene, todos tenemos esa cuadratura circulando en este momento en nuestras cartas o en nuestras vidas. Ahí donde decimos, ¿yo cómo integro esto que estoy pensando con esta realidad que tengo aquí, los desafíos que tengo al frente? Entonces, la cuadratura te dice, ponte a trabajar, arremángate el overol y haga el proceso. Cuando se comparan los aspectos con el modelo del desarrollo de una semilla en la tierra, la cuadratura equivale a cuando la planta hace el esfuerzo para producir los frutos. Tiene que hacer un esfuerzo, todavía no tiene los frutos. El sextil es como las flores que huelen rico, son bellas. El sextil eslabona dos elementos, por ejemplo, Piscis con Tauro en un momento dado, dos elementos afines, tierra y aire o fuego y tierra y agua y fuego y aire.
pero la cuadratura te dice, te estoy poniendo una dificultad, te estoy poniendo un reto, a ver cómo me lo resuelve, a ver cómo junta esta esquina, por un lado las ideas y por otro lado aquí la realidad. Y esa es la realidad que tenemos para los gobernantes, para los países, para la vida individual. ¿Cómo vamos cada uno, mire en su vida, cómo hacemos con eso nuevo que está llegando y lo que viene de atrás y las ideas que traemos, las ideas son muy buenas, pero hay que volverlas hechos. Es como si tuviéramos en un rompecabezas o en un puzzle, como dicen en España, tener que empatar esas dos fichas y nos falta una ficha que encaja. Esa es una cuadratura, nos pone a mover la colita, a trabajar. Y bastante difícil en este momento por tener un Saturno en su propio signo, donde está fuerte, su domicilio. Y el otro regente de Acuario, son dos regentes de Acuario, el antiguo y el moderno. Los dos están en cuadratura. Y el planeta Urano está en un signo donde está muy incómodo, porque ni Urano quiere a Tauro, ni Tauro a Urano. Entonces, ni modo, ahora se tiene que aguantar ahí. Y está haciendo una cuadratura a Saturno. ¿Será que Saturno en Acuario es este élite que cree que sabe todo? Y este Urano está en el signo de Tauro y son gentes conservadores que están enojados y rebeldes. Es esa pelea, ¿me entiendes?, entre ciencia y a lo mejor el conocimiento que tienes adquirido por experiencia, Tauro. Estamos en esta situación que los dos altamente exigente. Acuario, y es tan raro. Un signo tiene un regente lento y el otro rápido. Uno conservador y uno adelantado al tiempo. ¿Sí? Entonces hay una cuadratura entre esos dos planetas y el conflicto es como romper con el pasado. Pero ¿qué suelto y qué me llevo? No hay que tirar todo, hay que llevar algo, pero no todo. Y es una cuadratura tan complicado porque mitológicamente, ¿sí?, Saturno le está dando la guerra a Urano. Pero normalmente cuando hay tránsitos, el más lento gana al más rápido. Y ahorita está todo como que no podemos usar esas reglas de siempre. Sí, Urano está haciendo una traba terrible. ¿Sí? No podemos actuar como estamos acostumbrados de siempre. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado de los viejos modelos. Los modelos, ok, pero los modelos hay que tener cuidado. Los modelos es algo muerto, es algo que no vive. Entonces, para que fluya el Urano hay que alejarnos de esos modelos fijos. Está complicado, ¿eh? Nos toca estar centrados, ¿no? Estar bastante centrados. Había una pregunta sobre el arte, pues el aspecto Júpiter-Neptuno en Piscis genera una alta creatividad, fantasía, capacidad de soñar. Y la idea es que inspiración profunda, entonces está muy abierto, procesos de conciencia, cosas así, de abrirnos a otras realidades, todo eso es maravilloso. O sea, tenemos un panorama como un caleidoscopio de todo, tenemos en este momento. Y la idea es, necesitamos estar centrados, conscientes, con los pies en la tierra, y si metimos la pata, pues a sacarla, porque ¿qué más? El camino sigue. Pienso que puede ser muy positivo que haya un impulso más inspirador para el arte, para el cine, para la música, para el baile, porque es una tristeza lo que se escucha de la música en la actualidad, lo nuevo. ¿Sí? Entonces se necesita un impulso romántico inspirador para el arte. Ya lo viene a dar Júpiter en Piscis, sin duda. Ojalá, ojalá.
Mi querido Walter, Martín, muchas gracias por esta tertulia tan agradable. Esperamos vernos próximamente para hablar del punto cenital, que Cruces. vamos a hablarlo, cruce cenital. Eh, Quiero invitarlos también, en esta semana hay varios live acá en el canal, uno con José Millán el martes para hablar de Saturno y las Saturnalias, otro con Rafael Aragón para hablar del solsticio, entonces quedan todos invitados para vernos en esta semana. Muchas gracias, Walter y Martín. Gracias por invitarme. Nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos en una próxima. Eh,